El inquisidor le jala las orejas a tanta consultora o economistas que repiten cosas creadas afuera que no se condicen con la realidad peruana. Hay una falla hace poco de Semana Económica que se atreve a decir que según el Instituto Nacional de Estadística el año pasado, hay 1 millón más que entraron a la pobreza extrema. Ese mismo día, el INEI tuvo que sacar un comunicado diciendo que eso no era así y que iba a dar mayor información. ¿Qué había pasado ahí? Muy simple. La pobreza, para los economistas del mundo, algunos ociosos, flojos o que no quieren cambiar las cosas porque son muy complicadas, porque se relacionan más de 150 países, por ejemplo, que están bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. La pobreza se mide monetariamente, lo cual es una barbaridad, pues, porque la pobreza no solamente es monetaria, además lo monetario tiene variables que a veces no se condicen, como por ejemplo son los subsidios, etcétera. Toda esta parafernalia macroeconómica de números es realmente un problema. Por ejemplo, esa tontería de decir que la deuda pública relacionada al PBI, si es más o menos 30 o 35% sobre un PBI peruano de 250 mil millones de dólares, no es problema, tenemos techo de deuda, porque Japón, Estados Unidos, la Comunidad Europea y qué sé yo, van encima del 100, eso es una burrada, eso es una locura. Además, eso es capital, lo que te hace endeudar en bonos en organismos internacionales. Lo que no te dicen es que a eso hay que agregarle contingencias, porque a cada momento hay problemas de arbitraje y se van a organismos internacionales a pelear las empresas con el Estado y nos ganan. Y en segundo término, lo cual es también impresionante, es que también hay deuda privada. La nota semanal del Banco Central nos dice que está en más de 30 mil millones de dólares, mientras que la deuda pública peruana externa e interna está en 80 mil millones de dólares. Claro, 80 mil sobre 250 mil suena un tercio y parece poco, pero lo que tampoco te dicen estos tipos es que eso paga intereses todos los años y si no pagas te bajan el grado de inversión. Y estamos hablando por ahora de 30 mil millones de soles que se pagan solamente en intereses. Ojo, está en el presupuesto. ¿Y eso qué quiere decir un poco para entenderlo? Que estás pagando 30 veces lo que cuesta un Parlamento Nacional que nos fastidia tanto. Vale decir unos 1.000 millones por año. O sea que por ahí hay que agarrar la cosa y no simplemente decir un numerito, es un tercio nada más del PBI, están hasta las patas. Pero este asunto de la pobreza sí realmente preocupa. Y la pregunta es, ¿qué cosa es ser extremadamente pobre? Y repito, Semana Económica publicó, creo que fue el miércoles, que el año pasado se sumó 1 millón más de pobres. Pero ojo, ello era relacionado a la pobreza monetaria. También me parece un pésimo indicador. Hice hace tiempo un artículo al respecto, ahí está el link. Ese artículo es completo por si acaso, me asesoré con gente que conocía, tomé parte de algo que había trabajado un amigo de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, que es muy bueno, y la verdad vale la pena que lo lean. Pero ese mismo miércoles el INEI señaló que suspendió por razones de fuerza mayor la presentación de los resultados de la pobreza monetaria en el 2023, que se iba a realizar por si acaso el jueves 9 de mayo, ¿ya? En su escueto comunicado, el INEI señaló que la presentación de dicha cifra se efectuaría la próxima semana y no precisó la fecha exacta. Ahí se armó el pandemonio. Imagínense decir que hay 1 millón más de pobres. Un informe del comercio indicó que las cifras del INEI sobre la pobreza monetaria en el Perú probablemente muestren un incremento de este indicador. Obvio, pues la pobreza monetaria es obvio, ¿no? Ahora, de acuerdo con la nota periodística, especialistas señalaron que es probable que se haya mantenido estable o incrementado la pobreza hasta el nivel en que se encontraba durante la pandemia. Falso, no el extremo. Los factores para la generación de pobreza serían la menor generación de empleo y el empleo precarizado. Es decir, pura tontería, pura baba. La verdad es que soy harto de los periodistas que escriben sobre economía, ¿no? ¿Saben? Inventan cualquier estupidez, parecen abogados. Bueno, lo interesante es que hace tiempo el mismo INEI señalaba que en la pospandemia un 74% se asociaba a la informalidad, según la ENAJO, ¿ya? Esta es una encuesta de hogares. Un economista del Pacífico señalaba que no es válido medir la pobreza solo por el lado del gasto monetario, y más bien hay que ocultar en relación a temas de la salud, vivienda, educación, etc. Es decir, se puede tener un gasto que te coloque encima de lo que se denomina pobreza, pero sin tener acceso a la educación o que los niños de la familia tengan anemia. Imagínense qué sucedería con el porcentaje de la pobreza si tan solo se agrega la dotación de agua y alcantarillado, que es un recurso escaso en el Perú y que todo el mundo promete y nadie cumple. Esto hay y mucho más.
Y una vez, el comercio, sin análisis alguno, publicó que el INEGI en el 2022 la pobreza monetaria afectó al 27.5% de la población del país, incrementándose en 1.6% respecto al año anterior y en 7.3% respecto al 2019. Ello por un documento elaborado con los resultados de la encuesta esta nacional de hogares, ENAHU, en que se precisaba que el número estimado de la población pobre en el año 2022 era 9.184.000 personas, incrementándose en 628.000 personas con respecto al año anterior. La línea de pobreza por una canasta básica de consumo para el año 2022 ascendía a 415 mensual por habitante. Para familia de 4 era 1.660 mensual. La línea de pobreza extrema para el 2022 ascendía a 226 mensual por persona, considerando esta situación a quienes su gasto mensual no cubre el valor de la canasta básica de consumo alimentaria. Esto para una familia de 4 integrantes era 904 soles mensuales. En rigor, medida por el gasto, la pobreza es un absurdo, pues esto es un tema de aspecto multivariable en que no se ha avanzado mucho y por eso la monetaria está full criticada y engaña sin duda alguna. Y cuando digo no se ha avanzado, es en el sentido de generalizado de lo que se hace en el análisis económico, porque hay un montón de trabajos extraordinarios que dicen cómo hacerlo, pero eso cuesta plata, hay que reorganizar los institutos nacionales de estadística y una serie de cosas más, y como siempre dicen, bueno, eso no es prioritario, y siguen con esta macana de pobreza monetaria que sencillamente engaña y no te dice absolutamente nada de lo que realmente está pasando en un país con su pobreza, sobre todo a la extrema. En realidad nos hemos llenado de macros, informaciones, de macroeconomistas que ignoran, por ejemplo, la parte financiera. No saben ni papa. Sinceramente, las facultades de economía no enseñan finanzas, no enseñan bolsa, no enseñan un montón de cosas. Hay gente que no tiene ni idea qué cosa es un BlackRock, qué es una plataforma, qué es la inteligencia artificial. Y por eso los 80.000 millones de dólares de deuda pública, ojo, se ha doblado desde la pandemia esta barbaridad, sin contingencias, o sea, los juicios que nos hacen por todos lados, sin sector privado, que son otros 30.000 millones de dólares, solo es una tercera parte del PBI. Y estos macrobúhos intonsos dicen que tenemos aún un techo fiscal y olvidan que vamos por 30.000 millones años en intereses que se pagan en cash rabioso y que ustedes pueden ver en uno de los 3 documentos que conforman el presupuesto que se hizo el año pasado, que se llamaba PIA 2024 y que ya tiene ciertos cambios como siempre se hacen durante el año. Estamos en la calle, hablamos simplemente de un número, no qué está debajo del número. La verdad que es un problema y sobre todo cuando esto se discute en la televisión y la mayoría de los que realmente preguntan, la verdad que no saben ni papa. Es un problema muy grande. Le estoy dejando entonces, además, un link de Blog Salmón que nos cuenta cuáles son los problemas en definir y medir la pobreza y también las nuevas cifras de esta pobreza en un interesantísimo post hecho en la mula por las nuevas cifras de los 1000 demonios. Interesante realmente, léanlo para que se den cuenta la magnitud del tema y cómo se trata de manera tan, pero tan superficial una cosa que realmente preocupa. Bye.